poemario, o sea, un texto, un poemario, narrativa, una composición de varios elementos ahí, de Rubén. Este texto llega fragmentado en un primer momento porque lo difundiste un pedacito de una lectura poética acá al lado, en el café, hace como un año. En la oportunidad me llamó profundamente la atención algunas cosas que decía ahí, y te comenté que había aparecido como una especie de manifiesto. Decías que no, que era parte de un corpus más amplio, que ya lo tenías trabajando hacía mucho tiempo, que no querías editarlo todavía porque necesitabas limar algunas experiencias ahí. Y interesantísimo texto. De hecho, voy a partir, quiero leer una citita que dice: pero he aquí mi idea. Esa sociedad se compondrá de dos castas en las que habrá un intervalo, mejor dicho, una diferencia intelectual de 30 siglos. La mayoría vivirá mantenida escrupulosamente en la más absoluta ignorancia, circundada de milagros apócrifos y por lo tanto mucho más interesantes que los milagros históricos. Y la minoría será la depositaria absoluta de la ciencia y del poder. De esa forma queda garantizada la felicidad de la mayoría, pues el hombre de esta casta tendrá relación con el mundo divino, en el cual hoy no creen. La minoría administrará los placeres y los milagros para el rebaño y la edad de oro, edad en que los ángeles merodeaban los caminos del crepúsculo y los dioses se dejaron ver en los claros de la luna, será un hecho. Un poco esa epistemología, esa relación política que hay también entre el conocimiento y la sociedad, digamos, es lo que aborda Rubén ahí en su texto, pintándolo también con notas de Asimov, de Feyerabend, de Lakatos. Ahí tiene un poquito también con Matt McCarthy. Ahí mi amigo Miguel ahí Mira, yo para no estar leyendo del libro que va a leer después Rubén, pero solamente una cosita para que se entienda lo que quiero introducir, voy a leer un pedacito de la nota introductoria, un parrafito nomás, insisto, para no repetirme si él va a leer de su libro. Este texto pretende ser un libro de poesía en tanto aborda la ciencia ficción y la epistemología. Y Changón nace a partir de la necesidad de generar una relación y un vínculo entre las temáticas de 5 libros de los que se nutre directamente, a saber, Tratado sobre el método de Feyerabend, Escritos filosóficos 2 de Lakatos, sobre un concepto histórico de la ciencia de Carlos Pérez, La carretera, una novela entre paréntesis de Cormac McCarthy, y Bóvedas de acero, otra novela de Isaac Asimov. Yo cuando leí el libro, claro, partí por la nota, obvio, creo que si no hubiera leído la nota hubiera llegado a la misma conclusión. A veces me parecía un cuento de ciencia ficción y a veces estaba leyendo poesía, tiene esa gracia, tiene ese quiebre el libro, de repente es como que estuviera leyendo un poema o casi un manifiesto, como dices tú, pero sobre todo la primera parte está dividido en 3 partes, estoy siendo un poquito esquemático, el libro no es esquemático para nada, pero está dividido en 3 partes, y la primera parte es claramente un cuento, un relato, que me recordó mucho la novela a la que hace alusión, que yo no he leído la novela, he visto la película, me refiero básicamente a 2 autores que nombra acá, Cormac McCarthy, un escritor que les recomiendo muchísimo, van a leer este libro y se van a enganchar, se van a quedar con la idea, porque uno de los libros que nutre, es uno de los autores que nutre este libro. Yo a Cormac McCarthy lo ubicaba más bien por su literatura negra, policial, por ponerle una etiqueta, tú me decías que era mucho más que eso, en realidad lo han comparado con William Faulkner, y Isaac Asimov es un pedazo de escritor muy bueno, y Bóvedas de acero es una de sus novelitas de los 50 que se engancha con todo lo que él después va a empezar a escribir, que son los libros sobre la fundación, los cuentos de robot, entonces casi una cosa seminal en la novelita esta Bóvedas de acero. Y lo otro, que yo se lo consulté a Rubén, y Rubén me decía que no estaba la relación, porque a mí me recordó a otro autor, leyendo este libro, estoy hablando de influencia o de resonancia, no estoy hablando de copia o de decir, ah, mira, tú esta idea la sacas. No, me refiero a que yo en este libro siento algunas resonancias del escritor chileno de ciencia ficción muy poco conocido, de Sergio Meyer. Yo leyendo este libro, sobre todo la primera parte, me recordé mucho de Sergio Meyer, con la gran diferencia
que las referencias de Rubén son, voy a ponerle una categoría para que me entiendan, son más bien de izquierda. O sea, por ejemplo, Feyerabend ni siquiera de izquierda, Feyerabend es cercano al anarquismo, o sea, está fuera del arco político tradicional, él está cercano al anarquismo. McCarthy, no sé dónde clasificarlo políticamente, pero es más rupturista. Isaac Asimov es más conservador desde el punto de vista político. En ese sentido, Sergio Meyer es una cosa totalmente distinta porque el espacio cultural en el que él se movía era otro, totalmente otro. Medio excéntrico. No quiero decir una palabra que lo vaya a condenar a Meyer porque a mí me gusta mucho, pero mucha influencia de Miguel Serrano hay en Sergio Meyer. Pero no en la parte política, en la parte, sí que se puede hacer esa distinción tan fuerte, Sí. en la parte más literaria. Me llama la atención eso, pero insisto, los referentes culturales son muy distintos y en el fondo lo que está planteando Rubén, por ejemplo, Meyer es muy cientificista, pero a la vez se sale de ahí y Meyer trata de hablarnos desde, por decirlo así, la poesía de la irracionalidad. Rubén es de partida crítico con el cientificismo, de partida está reivindicando un teórico del conocimiento, epistemología, teoría del conocimiento, que es Feyerabend, que él reivindica, él critica el método científico, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, los referentes de Rubén son muy otros, y para mí, por lo menos personalmente, este librito de poesía es como un cuento de ciencia ficción. Esa es por lo menos mi visión. Y es obvio lo que voy a decir, pero lo digo de todas maneras, se lo recomiendo mucho. Realmente una lectura que se la recomiendo mucho. ¿Por qué el título, Rubén? Bueno, antes de responder a la pregunta de Pablo, creo que agradecer primero la instancia en que estamos, los amigos, la familia, los conocidos. Contarles que no fue un trabajo sencillo en términos de edición del libro, porque hubo harto trabajo, estuvimos corrigiendo hasta último minuto, siempre yo enviaba la corrección final, ok, final, de 3 de julio, final, 4 de julio, y me aguantaron todo eso. Finalmente fue un proceso de aprendizaje de ambas partes que es bastante necesario, y se da más bien cuando tú trabajas con microeditoriales, cuando tú trabajas codo a codo con el editor, cuando tú trabajas codo a codo con una persona que finalmente termina siendo tu amigo. O sea, las relaciones, o sea, claro, escribir un libro de poesía, finalmente el sentido que tiene, creo yo, es por los vínculos que uno hace con las personas y con la literatura, que finalmente son personas, pero que en muchos casos están muertas. Teniendo eso en cuenta, el título pareciera ser que a simple vista no tiene mucha relación con el corpus general de la obra, pero tiene una relación más abstracta y directa. ¿Por qué? Porque Ichango es un hueso que lo encontraron en África, cerca del Congo, y está datado entre 18.000 y 20.000 años antes de Cristo. Y hay una discusión teórica que todavía no está resuelta, que tiene que ver con que un lado dice que es un texto, o sea, un hueso que es un artefacto matemático básico para contar números muy sencillos. Y la otra, el otro punto de vista es el que dice que el hueso es un calendario lunar. ¿Ya? Entonces, a partir de esa tensión, me parece que poner el hueso como título es muy representativo del conflicto que hay entre un conocimiento que es verdadero y un conocimiento que es pura interpretación. Desde mi punto de vista, desde el punto de vista del lado político, como mencionaba Miguel, más asociado a la izquierda, la verdad es interpretación, o sea, y el conocimiento en sí es interpretación. Entonces,
el título es el vínculo con el cual se une todo el corpus que tiene que ver más con cuestionar y dudar sobre básicamente dos puntos, que es el hombre, la esencia del hombre y el lenguaje. Y a partir de eso, el texto, creo yo, no es un texto que hable sobre la crisis del mundo, sobre la crisis que estamos viviendo hoy en día, ya sea política, epistemológica, qué sé yo, sino que es un libro que habla sobre las tensiones y las sospechas que nosotros podemos tener sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. También me gustaría mencionar, a partir de lo que comentó Miguel, y creo yo que es como una de las cosas que se planificaron al escribir el libro, pero fueron tomando forma en la medida que se fue terminando, que se fue puliendo, y es que más allá de hablar del libro propiamente tal, el libro es como un pivote para poder hablar de otras cosas. Por ejemplo, de todos estos autores que habló Miguel, hablar de la política, del conocimiento, de las tensiones, de la duda que nos entrega todo esto que nosotros podemos llamar conocimiento científico, etcétera, etcétera. O sea, es un artefacto que nos invita a dialogar con otras cosas, y en ese sentido es muy curioso porque el texto poético puede pasar a un segundo plano, ¿ya? Y teniendo eso en consideración, creo yo que, no sé, Miguel creo que abordó muy bien de lo que se nutre el texto, y eso es algo que tiene que ver con la construcción del mismo libro, o sea, con el procedimiento. O sea, las cosas que yo he escrito en narrativa y en poesía no están relacionadas con tomar textos que yo haya escrito cuando tenía 15 años, cuando yo tenía 20, y armo un corpus y le pongo un nombre. No, a otras personas les resulta y funciona muy bien. En mi caso, lo que intento hacer es una obra, esto puede sonar muy rimbombante, pero un corpus que tenga coherencia interna. O sea, que todos los poemas tengan una relación unos con otros, no exclusivamente por el título o por lo que trata en sí el poema, sino que por una cuestión de una estructura general, lineal. Bueno, el texto, creo yo, no es lineal, pero esto que lo une, que parte por el título, hace que el texto sea un corpus que tiene sentido. Y a partir de eso creo yo que es difícil leer poemas sueltos del libro, porque tú podrás decir, o sea, leo esto, ¿qué es esta huevada? Pero creo yo que si tú tomas el texto y lo lees de comienzo a fin, creo yo, podrás encontrar esa coherencia interna. Y a partir de eso yo creo que hay una dificultad en este libro, y quizás en mis otros libros también, es que tú los puedes leer en un comienzo y te puede gustar y puedes seguir con la lectura y dices, esto me interesa, qué sé yo. Pero está la otra opción, que es que tú lees dos frases, un poema, 2 líneas, y dices, esto es una mierda y no me interesa. O sea, creo yo que no hay términos medios, y eso puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. O sea. Directo. Claro. ¿Quieres leer algo, Rubén? Sí, quiero leer un par de... acá tengo uno. De textos. Quiero leer un par de textos. Las páginas no tienen número. Claro, sí. Las páginas no tienen número, pero eso no es un error de los editores, ni mucho menos, sino que es algo que está planificado porque
el número de páginas en un texto como este no tiene ningún sentido, o sea, entorpece la visualidad del texto en sí mismo. Voy a leer un par de textos, les llamo textos porque no sé si realmente llegan a la categoría de poemas, pero bueno. Dice: dos son los tímpanos donde el oído funciona de forma natural. Las máquinas escuchan por medio de procesamientos electrónicos artificiales. La naturaleza humana solo existe en comparación con un autómata. Si las máquinas no ejercen poder, la naturaleza humana es irrelevante. La naturaleza humana es una condición apenas perceptible y antes de las máquinas dudaba de sí misma. El color viscoso de las totalizaciones es desechado. La producción de conocimiento se vislumbra a través de un saber inteligible e inmaterial y abstracto. El conocimiento posee particularidades específicas que varían según los distintos grupos de hombres. La naturaleza humana es un acuerdo entre las partes de una comunidad científica, un grupo de personas que dentro de los límites creados por ellos mismos desarrollan una actividad que despliega una estrategia entre el objeto y el sujeto, verdad, objetividad, neutralidad. Con el advenimiento de los autómatas, la fe en la cultura cobra sentido. Se requiere la mentira de la historia y la filosofía. El que sigue. Los pies suben por la escalera. El edificio ha sido consumido por el calor. Aún arde en la planta baja. Los pies caminan haciendo a un lado piedras y bolsas de basura. Una mano se afirma en la baranda negra de hollín y un rayo de luz se incrusta en medio de los dedos. Los hace brillar. La mano avanza por el fierro helado y tubular. No se despega. A medida que los pies consumen escalones, la mano se aleja del claro de luz. Desde el vidrio roto del 15º piso, los ojos decodifican la oscuridad y las llamas aún persisten en consumir la materia. Espesas nubes pintan de plomo el cielo. La luz se apaga y se distingue el ruido de una plataforma aeroespacial. Pies aporreados y manos arrugadas buscan un nuevo paisaje. Un remolino de polvo se esboza en el aire. Las máquinas desconectan el telescopio. El ojo vigilante se oscurece y deja de observar. Aparece dentro de una maleta de bronce opaco. La incertidumbre es dueña de la esfera. El último hombre espera impaciente la extinción de la respiración. El silencio es lo único que puede ser oído. Y al final, el niño despierta, apoya su mano en el suelo y aplasta un montículo de pasto sintético que le produce cosquillas en la palma sucia y trizada por la deshidratación. Rayos de sol se proyectan en una poza de agua aceitosa. Colores salpican, retuercen sus contornos, sus espacios. El área de color aparece solo cuando el trazo, la raya, la línea ejerce un poder y una atracción. La línea está fuera o dentro del entorno. Un círculo aparece exclusivamente cuando es delimitado por una circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? ¿De dónde surge? ¿En la naturaleza o es una construcción que ocurre en el interior de la red neuronal, en donde lo único que importa es la subjetivación, la cadena infinita de información con la cual un individuo puede configurar la realidad que percibe a través de sus sentidos, que sin embargo lo modifica, lo moldea y lo deconstruye? Una línea, algo que tiene principio y final, sistema de códigos, interacción y comunicación, algo que empieza con un punto y termina con un punto. ¿Cómo se refleja en un espejo un ser deconstruido? ¿Dónde está su sombra, sus bordes, sus líneas de distinción y diferencia? Dios arruga el silencio. El sufrimiento carece de sentido. No hay que buscarle una intención. Es el absurdo en sí mismo, el error, la invalidez. El mal es el despropósito en la creación. Los antropoides tampoco han dejado una respuesta a la aparición del mal. Sea como fuere, Dios entrega el silencio en compensación a respuestas que están prohibidas porque son inexorables. Básicamente eso. Una lectura de algunos de los textos. No sé si alguien...
No, lo único que quería señalar que como el libro a mí me trae otras referencias, cuando lo leí la primera vez, incluso le pregunté eso a Rubén, obviamente podríamos tener una interpretación distinta, cuando por lo menos 2 ocasiones en su libro habla de los últimos hombres, porque entre comillas la atmósfera, el ambiente de la obra es muy como apocalíptica, y yo le decía que yo por lo menos no lo entendía literalmente como los últimos hombres sobre la Tierra, sino que como los últimos hombres de Nietzsche, que son esos humanos que van a estar antes del superhombre, pero que son igual parte de esta sociedad de mierda, no son algo mejor. Y yo creo que de las dos maneras se puede ver eso. Y realmente lo invito a leer. ¿Cuál es el papel del niño? Y la pared es que un papá con su Es un papá con un niño. Básicamente ese es el juego que hago con la novela de Cormac McCarthy, porque él... La carretera. Claro, con la carretera. El procedimiento es tomar algunas imágenes de esos 5 libros y jugar con ellas y crear todo esto que, como dice Miguel, puede terminar siendo una especie de libro de ciencia ficción. En ese sentido, esta pareja es la imagen de la novela del papá y el hijo que van caminando por una carretera desolada, un paisaje completamente desolado que nunca se sabe si es producto de una bomba nuclear, de una catástrofe natural extremadamente poderosa o de una especie de diluvio universal, qué sé yo, pero es esta imagen que recorre todo el libro de estos hombres que en la novela de Cormac McCarthy lo único que quieren es llegar al mar, porque ahí tenían una especie de salvación, es la utopía del mar, del agua, qué sé yo, básicamente eso. ¿Quieren preguntar? Invitar a los públicos. Sí, a mí me gustaría agradecer primero que todo a los muchachos de Gato Curel por el texto, por haberse atrevido a publicarlo, a trabajarlo en conjunto, y por la garra que hay ahí, por esta micro editorial que apuesta por este tipo de cosas que no apostaría jamás una editorial grande o una de esas grandes editoriales que se dicen independientes. Hay, creo yo, un círculo, un movimiento de editoriales que apuestan por estos libros. La misma editorial de mi amigo Gustavo, que anda por ahí, que se atrevió a publicar allá en el 2013 mi primera novela, y que creo que también entra en todo este círculo de editoriales que apuestan por este tipo de textos que no van a entrar en un mercado y no van a estar tasados en el mercado para recibir ganancias y lucrar. Y también agradecer a las personas que están hoy con nosotros, a Connie, que ella me ha apoyado siempre con la literatura, es la primera persona que lee mis textos, y varias correcciones vienen muchas veces de parte de ella. Me dice, oye, ¿sabes que esta hueá no, por favor, bórrala? Y yo soy obediente y la mayoría de las veces le hago caso porque encuentro que tiene sentido. A los amigos de siempre que andan por ahí dando vueltas, Marcelo, Gonzalo, su pareja, los chiquillos allá, buena onda. Así que agradecido de estar acá, y viene un amigo, ¿cierto? David Gilmore, un gran amigo mío, músico, artista de Valdivia, estudiamos juntos, y él va a finalizar esta presentación con algunos de sus temas más neuroplásticos, de alguna manera. Eso, David, por favor. La música es vino.